Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de ACM Canal 54? Bienvenidos al análisis informativo. Pues la mañanera de hoy reventó el asunto de la Comisión Federal de Electricidad. Ya estaba Pemex, apareció el nombre que todos ya sabíamos, o sea, era un rumor generalizado en el país. Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya, dueños de empresas como Carso, aparece Slim, aparece Reyes Heroles, aparece otra vez Felipe de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Bueno, creo que todos los mismos medios que responden a los privilegios del poder no estuvieron muy conformes. Se preguntó si había denuncias. La cloaca fue destapada. Obviamente tendría alguna responsabilidad desde el propio Carlos Salinas de Gortari hasta José Córdoba Montoya, que fue subsecretario de la presidencia, el jefe de asesores en la presidencia, era llamado el hombre con el poder tras el trono. Reyes Heroles, aparecieron también exfuncionarios de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad. La intención, ¿cuál era? Bueno, dejar hecha a pedazos esta empresa del Estado para poder beneficiarse. 7 ductos sin producir gas, pero cobrándolo, cantidades extraordinarias, hasta 70,000 millones de pesos por ducto. Ahí aparece Carso, aparece una empresa canadiense, y lo curioso, todos los funcionarios de estas mismas dependencias responsables de la energía del país, empleados por las instancias extranjeras que se apoderaron de estos negocios leoninos, así le llamó el presidente. Muy amena la plática, porque para el análisis político nos sirve mucho. ¿Cómo nunca se dieron cuenta los medios de comunicación de todas estas acciones? Y son empresas públicas. Hablo de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí tiene usted a Lipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, junto con Kesser, su secretaria de Energía. Habría sido el propio Felipe Calderón secretario de Energía, con Foxitos, que sabe dónde andará. Es decir, todos se dieron cuenta. Sí, se tuvieron que haber enterado los mismos medios de comunicación, tuvieron que estar en el enjuague. De otra manera no se podría entender que hasta hoy nos demos por enterados del saqueo a la Comisión Federal de Electricidad, que hasta hoy nos demos cuenta de cómo saquearon Pemex, el circo mediático de que no hay gasolina en tal estado, en otro estado. Qué curioso. Panistas, ¿ya? El mismo del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, en Guadalajara, Guanajuato, pues sí, pero no decían que Salamanca era prácticamente propiedad del mismo Carlos Romero Deschamps y de los propios jefes de plaza de esa ciudad, una refinería que estaba al servicio del poder. Cómo se fue coludiendo siempre, pues, desde esos tiempos, para no ir más atrás, el poder político con el poder económico. Aquí tiene usted a los 3 mencionados. Bueno, Foxitos ya sabe que está entrado ahí con otro tema de corrupción. Su secretario de Energía fue Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa, pero todo había empezado con Carlos Salinas de Gortari. No escapa Ernesto Zedillo Ponce de León a esta misma situación que postró al país. Habría dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador: hombre, esto es como otra conquista, nada más que más letal, otra conquista más fuerte, era acabar, exterminar con los bienes de la nación para cumplir sus propios caprichos personales. Salen a la luz. Ya Lipe habría dicho que si hay pruebas, que las presenten. Claro que las hay, claro que hay pruebas. Aquí están las plantas de Pemex, bueno, de la Comisión Federal de Electricidad, y mire usted, todas las plantas ocupan energía. Bueno, hay 7 ductos, eso se dijo, 7 ductos, y entreguen o no entreguen gas, la Comisión Federal de Electricidad tiene que pagar penalizaciones, miles y miles de millones de pesos. El saqueo descomunal, donde esta mañana pues ya quedó al descubierto la cloaca. Para el análisis político extraordinario, la gente se cansa así de tanta pinche tranza.
qué bueno que este presidente no se queda callado. Alguien le preguntó, oiga, presidente, pero ya dice Felipe Calderón que dijo, no, tiene derecho a inconformarse, a alzar la voz, a defenderse. Ahora la pregunta es, ¿a cuántos de estos sinvergüenzas van a llamar ante la autoridad mexicana? Ya se dijo que van a dar vista a la Fiscalía General de la República para que si hay algún delito, por favor, esto no puede ser más que un saqueo descomunal, puede considerarse incluso una traición a la nación, y viene desde Salinas. Esto no empezó con Peña Nieto, ya venía desde Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón, y con Peña Nieto pues fue como la cereza en el pastel. El prianato abusó de todos y contra todos. ¿Qué nos puede esperar? Por el bien de la nación, por el bien de México, ojalá que el grupo Carso, tan beneficiado con estos negocios, las otras dos empresas que se mencionaron, pero hay más mugrero que tiene que salir a la luz. Hoy apenas fue así como que el anuncio, estuvo Manuel Bartlett, el nuevo secretario, el jefe titular, perdón, de la Comisión Federal de Electricidad, obviamente entregó datos duros. ¿Cómo se atreve Felipe el borracho a decir que él, si tienen pruebas que las presenten, las deben presentar y deben ser llamados a cuentas? No podemos, bueno, entiendo que no es la labor del Ejecutivo, no es la labor del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República. Su labor fue darlo a conocer. Vamos a debate nacional, vamos a ver cuántos van a defender a Felipe Calderón, a Fox, al mismo Zedillo y al mismo Carlos Salinas de Gortari. Bueno, salieron hasta con el asunto de que Peña Nieto tiene pensión. El presidente casi con una sonrisa dijo, no, dije que no hay pensión para nadie, no vive de una pensión, no de la presidencia de la República. Es una extraordinaria información la que se ha manejado el día de hoy, destapar la cloaca de la Comisión Federal de Electricidad, pero no es algo nuevo, vienen haciendo lo mismo desde Carlos Salinas de Gortari. Allá inició todo, en el famoso periodo neoliberal, cuando los neoliberales o los llamados tecnócratas asumen el poder. Viene mucha gente desde allá, desde ese sexenio. Luego siguió, después del magnicidio de Colosio, siguió Zedillo. Luego tuvieron que entregarle el poder al mismísimo Marihuana Fox, a Vicente Fox Quesada, que tampoco canta mal las rancheras. Tenía como secretario de Energía a Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa, que ya se le cargaron las pulgas. Y si la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General de la República, adopta la medida de llamar a cuentas y de fincar responsabilidades ante quienes las tengan, entonces estamos ante un escenario nuevo, porque el anuncio ya fue hecho. Las situaciones irregulares, imagínense, alrededor del 50% de la energía eléctrica comprada a particulares, porque desmantelaron a la CFE. El motivo, pues entregársela a particulares, es el colmo del saqueo, y diría el propio presidente, así se manejó. Como otra conquista del país, se dieron los acuerdos y se dio el maridaje perverso del poder político con el poder económico. Por eso luego ya no sabíamos quién era empresario y quién era político. No hubo una sana distancia, sino una mezcolanza que terminó con todo esto. En Pemex todavía no se acaban los trabajos de estar manejando lo que es el huachicoleo, y llevar a los responsables ante la justicia. Ahora, aquí enfrentamos otro problema. El Poder Judicial, el responsable de garantizarnos justicia, pues está de todas luces, está involucrado en estos temas. ¿Cuánto le costó el amparo a Carlos Romero Deschamps? ¿Cuánto le va a costar a Salinas? ¿Cuánto le va a costar a Zedillo? ¿Cuánto le va a costar a Calderón, a Fox, a Peña Nieto? Ellos van a ser pues los que protejan a toda esta jauría de bestias que han saqueado al país. Es interesante el tema, es interesante el dato. ¿Por qué? Porque va a aparecer el Poder Judicial, es el único que se siente autónomo y que podría darles la salida, buscarles la salidita a estos personajes. Lamentable, claro, o sea, se tiene que ejercer una presión social contra el Poder Judicial, porque vamos, ya lo han dicho incluso en otras conferencias de prensa,
De 500 detenidos, pues solamente 28 se quedan y los demás los dejan salir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no es ya considerado el huachicoleo un delito grave? Sí, pero los jueces son buenos para entrarle a las leyes, para buscar los recovecos leguleyos, legaloides, con el fin específico, proteger a quienes han cometido este tipo de ilícitos. Oiga, es una burla que por 10,000, 30,000 pesos a Carlos Romero Deschamps, uno de los señalados como huachicolero mayor, dueño de ductos, de grandes fortunas, con un sueldo de 27,000 pesos, pues haga todo esto y todavía se sienta hasta agraviado porque le dicen huachicolero. Todavía se comporta como personaje, como un señor, como un don. Igual pasa con Salinas de Gortari, con su cónclave allá en España, en Andalucía, en el sector donde anduvo de paseo junto con otros de su equipo, de su séquito, de seguidores, de prestanombres y de pues tapaderas, porque eso fue lo que hicieron durante los últimos 5 sexenios. Llegó la cuarta transformación, el presidente pone las cartas sobre la mesa, dice así está la situación y entonces tenemos que analizar. ¿Qué pasó con la justicia? ¿Dónde quedó la justicia? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Porque ellos son los responsables de procurar que la ley se cumpla. Pero ¿cuál ley? Si la ley sigue siendo para los más jodidos, no para los más empoderados, para los llamados machuchones. Esta gente que medró con los bienes de la nación. Esta gente no puede quedar impune y tenemos que pugnar para que el Poder Judicial deje de solapar hechos de corrupción. Sí, se pueden abrir carpetas de investigación, yo no lo dudo ni tantito. Aquí el problema es, ¿tendrán de veras la disposición de enjuiciar a este tipo de personajes? Ahí los tiene, ahí los tiene. ¿Tendrán la capacidad de hacer valer la ley contra Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa, contra Kessel, contra Carlos Salinas de Gortari, contra José Córdoba Montoya, contra Vicente Fox Quesada, contra Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, contra Ernesto Zedillo Ponce de León, contra Enrique Peña Nieto? El saqueo descomunal a las plantas fue destapado ya, a las plantas de CFE, a lo de Pemex, vamos. Pero ¿qué esperan pues las autoridades para actuar? ¿Cuál sería el siguiente paso? Sí, se va a dar vista a la Fiscalía General de la República. Claro que hay delitos que perseguir, al menos hay conflicto de intereses. Es decir, los exfuncionarios que se van con empresas particulares lo hacen con pleno conocimiento de obtener un beneficio económico grandioso, fabuloso. Multimillonarios, fortunas enormes, que ni siquiera nos imaginamos usted y nosotros cuánto dinero escapó del país, cuánto se llevaron, a dónde lo mandaron, cómo lo triangularon. Hay muchas hipótesis, hay muchas preguntas. Entonces, borrón y cuenta nueva. ¿Qué? ¿Así se van a quedar las cosas? ¿Dónde va a aparecer los garantes de la justicia, ratas entogadas llamadas el Poder Judicial, y hasta qué punto van a tener la capacidad de maniobra? ¿O van a seguir bailando al son que les toque el billete? ¿De qué se trata pues? Un poder actuando, destapando la cloaca y los otros protegiendo. Eso lo hemos visto ya en estos meses, amparados, todo el mundo amparado, contra acciones del Poder, de la Fiscalía General de la República, contra acciones de la ex PGR, ahora Fiscalía General de la República, contra acciones que pues caray, a otros ser humano, a un mexicano cualquiera, por una bicoca de esas cantidades fabulosas, lo meten a la cárcel años. Estos son los verdaderos delincuentes de cuello blanco. ¿Hasta qué punto nosotros los mexicanos vamos a tolerar que el Poder Judicial siga respondiendo solo a los intereses económicos de los más poderosos? Que la justicia es ciega, que ellos no pueden ser tocados, ¿por qué no? Está comprobado, que si hay pruebas que las presenten. Ay, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, claro que hay pruebas, y miren a quienes sacan a la palestra, a Lipe el borracho, al Marihuafox, para que hagan ruido mediático, y los medios encargados de responder a esos intereses hacen su trabajo. Y yo pregunto, ¿y los mexicanos qué? ¿Cuándo vamos a tener la justicia social que nos es inherente como ciudadanos mexicanos? ¿Cuándo vamos a tener un verdadero Estado de Derecho
si hay quienes mediante el poder económico corrompen y pagan sus libertades vía económica, ni modo que no tengan dinero, que no tengan poder. Prestigio no lo tienen, pero poder y dinero lo tienen a manos llenas. Aquí va a ser algo extraordinario. Tendremos que ver hasta qué punto el Poder Judicial se corrompe. Corrompido está. Es un secreto a voces. Los amparos que han generado, incluso contra el general Trautz, hablan de eso, de una descomposición del Poder Judicial para beneficiar a quienes ellos quieren. Sí, ese es el Poder Judicial corrupto. Ese es el Poder Judicial que quiere actos de terrorismo o de delincuencia internacional o en otro de los casos, que le descongelen las cuentas al dueño de Hidrocina. ¿Ve cómo se está en plena descomposición? ¿Ve lo que tenemos que saber nosotros y analizarlo para decir, bueno, ¿cuándo este poder llamado autónomo y llamado también el garante del contrapeso del Ejecutivo y del Legislativo, de los tres poderes de la Unión, va a dar respuesta a los mexicanos? Ya se destapó la cloaca, se confirmó lo que era un secreto a voces. Sigue ahora. ¿Hasta qué punto los jueces van a actuar, la justicia va a actuar contra quien la deba, no contra quienes ellos quieran? Hay muchos millones de pesos en juego, millones de dólares, fortunas incalculables. Ahí está Lippe, Keisel, acá está el mero machuchón que sería Carlos Salinas de Gortari, Foxito, Lippe el borracho, acá están las plantas, la descobijada que les dio el presidente. Ahora nos toca saber cuándo les van a poner la mano encima. Sí hay que dar vista a la Fiscalía General de la República, pero también hay que ver hasta qué punto van a ser protegidos por el Poder Judicial. Las ratas entogadas tienen una gran tarea: darnos la señal de que verdaderamente quieren actuar en favor del pueblo mexicano, o en otro escenario, quizás pedir al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente, que de una vez emita un decreto presidencial y que pida renuncias. Ya lo hizo alguna vez Ernesto Zedillo Ponce de León cuando se peleó con Salinas. Algunos negocios no le salieron bien, por eso fue el pleito. Está interesante, ¿eh? Se pone interesante cada vez más esto. Está usted informado en ACM Canal 54. Soy Albino Córdoba. Un saludo para todos, denle like, suscríbase a este canal y nos vemos en la próxima transmisión. ¿Sale? Un saludo para todas y todos.